Vamos a leer el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. El Señor está hablando, ¿eh? Yo doy gracias al Señor que me habla. Y espero que usted también esté recibiendo del Señor. Juan, capítulo 4. Voy a leer del verso 3 en adelante, ¿eh? Dice así la palabra del Señor. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque en esta hora nos disponemos, Señor, a poder beber de esta agua que tú nos ofreces. Señor, cada uno de nosotros viene con sus propias situaciones y circunstancias, viene con sus propias preocupaciones, viene también con sus anhelos y con sus sueños. Venimos con nuestros dolores y enfermedades. Venimos también, Señor, con nuestros logros alcanzados y algunas cosas que soñamos con alcanzar. Señor, en esta hora todo lo ponemos a tus pies. Y queremos, Señor, fijar nuestra atención a lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Sea la persona del Espíritu Santo hablándonos en esta hora. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor nos entrega un hermoso relato que está manifestado ahí en un encuentro que Jesús tiene con una mujer que no conocemos nombre, pero sabemos que era de la localidad, la zona, la región de Samaria, lo que conocemos como la mujer samaritana. Y este encuentro se realiza, tiene lugar ahí en el pozo de Jacob. El libro de Génesis a nosotros nos relata acerca de cuando Jacob, junto a su familia, su tribu, su gente y su ganado, llegó a una zona y él necesitaba de alimentar a su gente, mantener a su familia y a su ganado. Y para ello compró, ahí en esa zona de Sicar, compró un extenso terreno. Lo compró por 100 monedas de plata. Y ese terreno lo recibió José luego por heredad. José nunca llegó a ocupar el terreno porque José murió ahí en Egipto. José era su hijo más preciado, su hijo más regalón, que él lo perdió cuando niño y después lo recuperó de adulto. Pero eso fue entregado como
una heredad a José. Y José tuvo hijos y ellos, sus hijos, fueron los que heredaron, ¿cierto?, esta zona y ese pozo. Ahora, este es un pozo que actualmente existe y está alrededor de ese pozo, está construido un templo que lo construyó la iglesia ortodoxa griega. Y en ese lugar es un lugar venerado, es un lugar donde la gente va en peregrinación, es un lugar considerado santo tanto por judíos como cristianos y musulmanes. Llegan a ese lugar y es un lugar donde reconocen que es un lugar especial, reconocen que es un lugar santo. Y la gente va en ese lugar, algunos con una buena disposición o una disposición acertada y otros con una disposición equivocada, pero van a ese lugar. Ese pozo originalmente tenía una profundidad de 40 metros, 40 metros de profundidad, 40 metros medido en la era moderna. Hoy actualmente tiene 23 metros de profundidad, pero en su original eran 40 metros. Y ese pozo actualmente tiene agua. Pasan manantiales que alimentan ese pozo y ese pozo no se ha secado. Está siempre ahí con agua. Y es interesante el poder leer acerca de lo que nos ofrece la historia de este pozo. Si usted puede hacerlo, hágalo. Es muy especial la historia del pozo de Jacob. Y es el lugar donde Jesús tiene este encuentro con la mujer samaritana, y en esta conversación que nosotros leemos en el capítulo 4 que recién hemos citado, nos encontramos con que Jesús toca temas con esta mujer, que son temas profundos, poderosos, temas hermosos. Jesús ahí habla acerca de la verdadera adoración que busca el Señor. El Señor dice ahí que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es una tremenda declaración que hace el Señor ahí, y lo hace conversando con esta mujer. Es extraordinario. Esto Jesús no lo hizo estando con los maestros, con los rabinos, lo hace con una mujer simple. Jesús también ahí habló acerca de la reconciliación que tenía que haber entre el pueblo judío y el pueblo samaritano, y eso es poderoso. Jesús también tiene ahí, declara la promesa poderosa cuando él dice: el que bebiere de este agua no tendrá sed jamás. ¿Y a quién se lo declara? A una mujer simple, a una mujer sencilla, a una mujer que según la condición religiosa ella ni siquiera tenía la posibilidad de hablar con Jesús. Pero Jesús le declara estas verdades tremendas del reino, y hoy tenemos la oportunidad de nosotros también recibir esa declaración. Y finalmente vemos en este pasaje la restauración de esta mujer. Y todo gira en este encuentro que Jesús tiene con esta mujer. Un encuentro sencillo, un encuentro cotidiano, un encuentro rutinario de una mujer yendo a un pozo y se encuentra con Jesús. ¿Cuántas veces hemos ido al pozo a buscar cosas naturales y hemos tenido ese encuentro con Jesús? Hemos tenido ese encuentro con el Señor, y que viene a alimentar nuestra vida. Hoy tal vez usted vino a este lugar sabiendo que este es un pozo, un manantial donde hay palabra de Dios, y tal vez este día tú te encuentres con Jesús, con el verdadero Jesús, el verdadero Señor. Tú me puedes decir: pastor, pero yo creo en Jesús. Pastor, yo vengo siempre a la iglesia. Esa mujer iba siempre al pozo. Ella iba por la necesidad del agua. Pero en ese encuentro con Jesús, tuvo un encuentro que determinó el que su sed, esa sed que ella no identificaba pero tenía, vino a ser saciada por la persona de Cristo. Hoy quiero ser saciado por Cristo. Hoy quiero que el Señor pueda
apagar esa sed que tiene mi alma. Yo ruego que tú tengas también ese pensamiento, que tú tengas esa oración ahí en tu interior y decirle, como yo le dije alguna vez al Señor, Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero para mí. Es la única manera que pueda entrar la palabra del Señor en nuestras vidas. Es la única manera que el Evangelio de Salvación puede entrar en nuestras vidas. Es la única manera de que esa agua viva deje de estar estancada y salte para vida eterna, para que otros también conozcan al Cristo que nos ama tanto. Hermano, el agua es un elemento vital. Sin agua no podemos vivir. Así de concluyente, sin agua no podemos vivir. Y en nuestra región hay muerte por falta de agua. Usted sabe eso. Nuestra región en particular, nuestro país en general, pero nuestra región en particular, lleva 13 años de sequía. 13 años de sequía. El último año hubieron tan solamente 3 ocasiones en que llovió. El último año, el último invierno. 3 ocasiones en que llovió. Hay regiones, hay zonas de nuestra región que realmente se secaron todos los pozos, se secaron los ríos. La gente abre su llave y no hay agua. Y tienen que llevarle un camión para que les dé agua. Leía acerca de lo que habla el gerente de Esval, y quiero citárselos para yo no equivocarme en esto. El último reporte hídrico entregado por Esval mostró que la región tiene un déficit de un 75% de lluvia y un déficit de 100% de nieve. 75% lluvia y 100% de nieve. Esto corresponde al informe después de terminado el invierno del año pasado. En este momento los informes son más catastróficos aún. En esto se informó que el caso más grave es la sequía del embalse Peñuela, que hace años fue la principal reserva de agua para toda nuestra región. El volumen actual del embalse alcanza apenas a 170.000 metros cúbicos de agua. A 170.000 metros cúbicos de agua. El embalse en total tiene capacidad para 95 millones de metros cúbicos y en este momento hay 170.000. O sea, está prácticamente seco. Seco. Esto representa el 170.000 metros cúbicos de agua, representa tan solamente el 0,2% de la totalidad de lo que el lago pudiera tener. El 0,2%, ni siquiera el 1%. Y este es el lugar donde nuestra región, nuestro Valparaíso, es de donde se saca el agua y no la tenemos. Esval tuvo que hacer una inversión de 28.000 millones de pesos para reconvertir las tuberías de manera de traer agua ahora de los Aromos, del embalse de los Aromos. Nunca se había hecho eso. Están sacando agua del tranque La Luz. Nunca se había hecho eso. Y la situación es grave. Nosotros tenemos la bendición aún de abrir las llaves y que nos sale agua. La pregunta que se le hace a los directivos de Esval, ¿hasta cuándo tenemos agua? ¿Cuándo comienza a entrar en un tema de racionalizar el agua? Ellos dicen hay agua para este periodo, pero no se sabe más adelante. Porque los ríos se han secado, las lagunas se han secado, los lagos se han secado. En la cordillera no hay nieve, no hay.
Estamos enfrentando, dice así textualmente, estamos enfrentando la peor sequía de nuestra historia, con un déficit de agua que se extiende por más de 13 años, y el año pasado llovió, dice, tan solamente 3 días. El último informe de la ONU da cuenta que la desertificación está avanzando con rapidez hacia la región de Valparaíso. El desierto está avanzando hacia la región de Valparaíso. El desierto nos va a alcanzar. Usted va al sur y se encuentra que en el sur están plantando las cosas que antes se plantaban aquí en la zona central. Y no es porque el sur esté mejor para plantar, sino que el déficit también ha alcanzado al sur. Entonces ellos están teniendo un clima similar al clima que teníamos nosotros antes. Por eso están plantando para allá. Bien, ¿por qué cito esto del tema del agua? Porque así como nosotros, el agua es un elemento vital, esencial para la vida de las personas, aquí Jesús cuando habla con esta mujer que va a buscar esa agua a ese pozo, Él le está declarando a ella de que el agua que Él le ha de entregar nunca se va a agotar. Nunca se va a agotar. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Mira lo que dice el Señor. No tan solamente te voy a dar agua, gracias hermano, no solamente te voy a dar agua para que tú puedas saciar tu sed, sino que te daré agua que en ti será una fuente. Una fuente. O sea, ella ya no va a necesitar que venga agua, sino que ella iba a estar generando esa agua. A propósito de agua, no tan solamente iba a saciar el agua, iba a saciar con el agua la sed de esa mujer. Estamos hablando de agua espiritual, ¿cierto? Sino que ella iba a convertirse en una fuente de donde va a brotar agua para los demás. ¿Cuánta agua está brotando de ti? ¿Cuánta gente está bebiendo de ti? ¿Te has preguntado? ¿A cuánta gente tú le has compartido del agua que Jesús te dio a ti? Porque dice, si bebieras de esta agua, ¿cierto? No tendrás sed jamás. Y tú te convertirás en una fuente para que otros puedan beber. Una fuente que salte para vida eterna. El agua que tú das de beber a otra persona es una agua que salta para vida eterna. Esa persona va a beber de la misma agua y va a alcanzar vida eterna, así como la has alcanzado tú. No me he olvidado la pregunta: ¿cuánta gente está bebiendo de tu agua? ¿Cuánta gente tú le has dado de beber de tu agua? ¿A cuántos tú puedes declarar? ¿Cuánto puedes decirle: Señor, este fruto traigo para ti? Toda esta gente, Señor, yo le he dado de beber el agua que tú me diste de beber. Dejamos planteada la pregunta, pero reflexione en esa pregunta. La mujer que se encuentra con Jesús es una mujer que, de acuerdo al relato que vemos, es una mujer en necesidad. ¿Cuántos necesitados están acá? Yo estoy necesitado, hermano. Pero ¿qué pasa con esta mujer? En el contexto de la escritura, en el contexto cultural, en el contexto de ese tiempo, esa mujer estaba en necesidad. Y voy a plantear solamente 3 elementos de esta necesidad que podemos identificar en ella. Y lo declaro como por la mujer, porque es el encuentro que hemos citado.
Pero vuelvo a insistir, todos estamos necesitados. Era una mujer en necesidad. Primero, ¿por qué? Porque era mujer. Ya lo voy a explicar. No se paren a protestar. Era mujer. No, que empiezan al tiro a sacar las pancartas y las cosas, y el pastor, y que caiga el pastor. Una mujer en necesidad, primero porque era mujer. Segundo, porque era samaritana. Y tercero, porque ella estaba en pecado. Vamos a explicarlo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Estoy citando la escritura. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Los discípulos andaban en el mall comprando. La mujer samaritana le dijo a Jesús, la mujer le dijo a Jesús, no Jesús a la mujer le dijo a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, le dijo la mujer a Jesús. Primero, ¿por qué los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí? La historia es larga, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y esto nace desde el tiempo de la separación del reino. Ustedes saben que el reino unificado, único, donde fue puesto por rey Saúl, luego David y luego Salomón, y cuando muere Salomón, sus hijos, sus descendientes se pelean y se divide el reino entre el reino del norte y el reino del sur. Y ahí hay una separación. En un lado queda Jerusalén y en otro lado queda Samaria, dividido por tribus, 10 y 2 tribus, el reino del sur y el reino del norte. Y un rey, el rey de Samaria, ya citando a Samaria, él, sabiendo que la gente iba en peregrinación a Jerusalén para adorar en el templo, él levantó templo ahí en Samaria, para que la gente no saliera de la región, por celo, por miedo, por temor a que la gente se quedara allá, le levantó templo acá, pero era un templo idólatra. Y ahí usted sabe que los judíos no se mezclan con los gentiles. Y como el propio pueblo samaritano comenzó a hacer mezcla con otras naciones, los judíos miraban a los samaritanos como gentiles, como gente a las cuales rechazaban. Ese es el motivo, o uno de los motivos, por qué samaritanos y judíos no se relacionaban. La historia es larga. Entonces esta mujer le dice, siendo yo mujer samaritana. En el contexto de ese entonces, las mujeres no podían ir y hablar abiertamente con un hombre, menos si ese hombre era un maestro, un rabino, como consideraban a Jesús. Entonces la mujer socialmente, en ese entonces, estaba muy por debajo del hombre. Damos gracias al Señor que desde esa oportunidad Jesús comienza a hablar de igualdad. Escuche esto, mujeres. Y usted tiene que dominar esto. Porque hay movimientos feministas que culpan a Dios. Hay movimientos feministas que culpan al Evangelio de que las mujeres estén miradas de una manera distinta. Y la palabra del Señor declara una y otra vez, en distintas ocasiones, de diferentes formas, de que el Señor ve al hombre y la mujer de la misma manera. Son creación de Él. La salvación, Cristo murió por el hombre y por la mujer.
Cristo ama tanto al hombre como a la mujer, tanto a la mujer como al hombre, de la misma manera. De la misma manera. Entonces, esta era una mujer que estaba en necesidad. Primero por su género, porque era mujer. Y culturalmente, socialmente, en esa época, ellas estaban en un segundo plano. Los tiempos han pasado, pero las mujeres levantan la voz en este tiempo, porque las mujeres siguen en necesidad. Viviendo en un tiempo moderno, las mujeres siguen siendo consideradas en un segundo plano. Y eso es triste. Eso es vergüenza. Que haya mujeres que sean maltratadas, abusadas, física, intelectual, socialmente, económicamente. Y la palabra del Señor nos muestra de una igualdad delante del Señor. No de igualdad de responsabilidades, pongo la comilla. No la igualdad de responsabilidades, porque el Señor puso en el hombre y la mujer el llamado al sacerdocio en el hogar. Usted sabe eso. El hombre es responsable ante Dios. Dice la palabra que el hombre es cabeza de la mujer. Es cabeza de la mujer. Y la mujer es el cuello, así que nos mueve para cualquier lado. El hombre es cabeza de la mujer, pero no para gloriarse sobre la mujer, no para abusar de ella, sino para guiarla al encuentro con Dios. En el plan de Dios, el hombre es llamado a ser sacerdote. Sacerdote de tu casa. A guiar a la casa, a guiar a la familia, a guiar a la esposa, a guiar a los hijos al encuentro con Dios. Y esa es una responsabilidad que Dios le va a pasar la cuenta al hombre. Mi señora siempre pone el amén así con alto acento para que no se me olvide. Siempre lo hace. Entonces ella era una mujer que estaba en necesidad. Era mujer, era samaritana, y también la palabra nos dice que ella estaba en pecado. En pecado. Y no estoy señalando a la mujer como pecadora, sino que estoy señalando que todos somos pecadores. Pero culturalmente, en ese entonces y ahora, la mujer es señalada con mayor fuerza cuando ella peca. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, dice el verso 27. Se sorprendieron. En la versión Reina Valera dice se maravillaron. La nueva versión internacional dice se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quieres de ella o por qué le hablas a ella. Es interesante esto. Los discípulos se sorprendieron, los discípulos dijeron, ¿has escuchado esa expresión? El pastor. Pero no le dicen nada al pastor. Estos llegaron ahí. Jesús está hablando con una mujer. Pero no le dijeron nada. Si usted se toca, los discípulos eran igual que usted, de carne y hueso. Los discípulos se sorprendieron porque los discípulos tenían la cultura, tenían la enseñanza. Y ellos dijeron, cuando vieron a Jesús, Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás con esa mujer? Porque su cultura, su enseñanza, su religión le decía que no era posible. Pero Jesús está sobre las culturas, sobre la religión y sobre las enseñanzas.
su condición de pecado de la mujer. Jesús le dijo a esta mujer, verso 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús le dijo, llama a tu marido para que vengan acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. No tengo marido. Y Jesús le dice a la mujer, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho la verdad. Esto has dicho con verdad. Jesús no le enrostró nada. Si usted sigue leyendo este pasaje, Jesús no la enjuicia. Jesús no le dice nada. Jesús no toma distancia de ella. Recuerda que yo le dije las causas que habló Jesús. Después de esto, Jesús le habla de estas declaraciones acerca de la adoración que busca a Dios. Jesús no puso un punto a la conversación, un punto final, como lo podríamos poner nosotros, o como lo ponemos nosotros, los santos, escogidos, redimidos. Sí, porque nosotros estamos conversando con gente y la conversación va bien hasta cuando la persona comienza a declararte algunas cosas y tú dices, uy, me puedo contaminar. No, que sea contaminar es la otra persona, con tu actitud de rechazo. Jesús no rechazó a nadie. Jesús no rechaza a nadie. Jesús recibe a todos con los brazos abiertos. A todos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. ¿Quién es el cuerpo de la iglesia? ¿Aló? Voy a partir de nuevo. No sé si no quieren contestar, porque no saben o porque no quieren. Pero vamos aclarando las cosas. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y por quién está formada la iglesia? Por nosotros. Entonces, cuando Jesús va donde esta mujer que está en esa condición, ¿Jesús la rechaza? ¿La iglesia ha de rechazar a esta gente? ¿Tú estás rechazando a esta gente? Bueno, síganme contestando de la misma manera, pues. ¿Por qué van bajando el volumen? Partimos ahí arriba y se van apagando. Observa la condición que tú llegaste al encuentro con Jesús. Ninguno de nosotros puede decir yo llegué paradito, pintadito y no necesitaba nada. No, todos veníamos golpeados, chocados y necesitábamos desabolladura. Todos. Jesús no esperaba en ti un auto último modelo. Jesús sabía que veníamos cacharrientos. ¿Sí? Y Él nos tomó, ¿y qué nos hizo? Nos restauró. Nos restauró. Y en este modelo viejo puso un motor Ferrari. Así como me ve. Hermana, concéntrese en la palabra. ¿Por qué le está pidiendo explicación a la pastora? Hermano, yo espero aquí en casa que ustedes estén concentrados en la palabra, que el Señor les esté ministrando y no estén como esta gente. Por favor, Dios. Yo puse un ejemplo tan solo. A la próxima la voy a poner a usted como ejemplo. Hermanos, llegamos en esa condición delante del Señor y el Señor no nos rechaza. Al Señor no lo hemos engañado. Al Señor no le pasamos gatos por liebre. El Señor sabe cómo veníamos. El Señor sabe nuestra condición. Sabe. A algunos hubo que hacerle algunos retoques. A otros hubo que armarle el chasis completo.
¿Sí? Pero a todos se nos puso el mismo poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Ese espíritu que está rugiendo adentro, que quiere que tú le saques el freno de mano para partir y ganar. Amén. Entonces mañana usted va a ir y a hablar del agua viva, del poder que hay en el encuentro con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Paz, ¿estás bien? Ok. Yo estoy tratando de mejorar mi postura porque la paz me está mirando. Yo tengo un problema de postura. Y la paz me dice, usted tiene que caminar derechito. Me refiero a mi cuerpo. En el alma yo ando derechito. ¿Sí? Tengo que andar derechito. Entonces la paz me mira y me dice, derecho. Derecho. Así como nos dice Jesús, derecho. Camina derecho. ¿En qué estábamos? Que hay que andar derecho. Hay que andar derecho. Porque 5 maridos has tenido. Estoy hablando de la mujer samaritana, hermana. Tranquila. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús no juzgó a esta mujer. A esta mujer se le dio vuelta el tarro de agua que tenía. La derramó toda porque Jesús le dijo, 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora, o sea, eran 6, no es tu marido tampoco. Y ahí usted en el relato ve la reacción de la mujer. Tú eres un profeta. ¿Cómo declaras esto de mi vida si nadie, recién te conozco? ¿Cuántas cosas declara el Señor por el poder del Espíritu Santo de nuestra vida sin que a nadie se la hemos dado a conocer? Yo lo he dicho, cuando a mí me predicaron por primera vez el Evangelio de Jesucristo, era como que el pastor estuviera leyendo un escrito de lo que yo estaba viviendo. Así. De todo lo que yo estaba sufriendo, de todo lo que yo estaba viviendo. Una radiografía de mi alma, de mi mente. Y eso solamente lo hace el Señor. Y el Señor Jesús le dice a esta mujer, en esta condición estás. En esta condición estás. Y es lo que hace el Señor con nuestras vidas. El Señor sabe cuál es tu condición, sabe cuál es mi condición. Pero Él no lo sabe para quedarse ahí con la copucha, Él lo sabe para que ofrecernos el camino que va a solucionar nuestras necesidades. Esta mujer no conocía a Jesús. Recién se estaba encontrando con Jesús. Y mira la importancia de conocer a la persona con la cual tú estás hablando. ¿Has estado hablando alguna vez con personas que tú ni sabes quién es? Y después que sabes quién era, tú te sorprendes. Para bien o para mal, pero tú te sorprendes con quién estabas hablando. La importancia de conocer a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, si conocieres el don de Dios, le dice Jesús a la mujer, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Cuánto conoces a Jesús? Esa mujer estaba hablando con Jesús, fuente de agua viva, estaba hablando con el Cristo, estaba hablando con Dios mismo, pero no sabía. Y Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿qué está diciéndole a la mujer? Si conocieres el regalo de Dios que está delante de ti. Porque Jesús no le dice si conocieres al Mesías, si conocieras al Cristo, sino que le dice
si conocieras el don de Dios. ¿Qué le está diciendo? Si conocieras el regalo que Dios te está ofreciendo en esta hora. Si conocieras el regalo que Dios te está ofreciendo en esta hora. Yo me pregunto, ¿cuánto conocemos a Cristo? Pastor, yo tuve un encuentro con Jesús. Tú me vas a decir, sí, pero ¿cuánto lo conoces? Porque hay un trabajo que hizo Jesús, hay un trabajo que ha hecho Jesús para acercarse, para llegar a nosotros. Pero ¿cuántos has hecho tú para conocer a Jesús? Porque cuando tú conoces a Jesús, cuando tú tienes ese conocimiento de Cristo, ¿quién es Cristo? Vas a poder pedir y recibir cosas que no has pedido ni recibido, porque desconoces lo que Cristo puede darte. Esa mujer no lo conocía. Y Jesús se presenta como el don, como el regalo de Dios para la vida de ella. ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿Cuánto conocemos a Jesús? Luego Jesús sigue conversando con ella. Y Jesús le hizo un ofrecimiento. Jesús le hace un ofrecimiento ahí. La mujer le dijo, Señor, refiriéndose al agua, tú no tienes con qué sacar el agua. Y Jesús le había ofrecido agua. Y el pozo es hondo, 40 metros. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿De dónde puedes tú sacar agua viva para mí si no tienes con qué sacarla? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A través de la historia del hombre, a través de la historia de la mujer, a través de tu propia historia, hemos andado buscando fuentes de agua de donde beber. Algunos todavía sueñan con el agua que les dé vida eterna. Hay algunos que han cavado pozos y esos pozos se han secado. Esta mujer le dijo, Señor, ¿cómo puedo yo beber de tu agua para no tener que venir nuevamente a este pozo a buscar agua? Esa mujer estaba cansada. En ese entonces no se abría un grifo o no se abría una llave para sacar el agua. Ella tenía que correr distancias. Cada vez que necesitaba agua tenía que correr distancias para llegar a ese pozo y llevar esa agua a su casa. Esa mujer estaba cansada. Así como estamos cansados nosotros de estar yendo a buscar agua todos los días a un pozo. Y peor aún, sentimos que ese pozo está tocando el fondo y ya no encontramos agua. Tiramos el tarro y el tarro está tocando fondo y se está secando esa agua. Pero el ofrecimiento del Señor le dice, yo te daré agua y tú beberás de esa agua y esa agua será en ti un manantial. Ya no tendrás que ir al pozo, ya no tendrás que cavar pozo, ya no tendrás que tu necesidad de ir, sino que tú mismo serás agua y vendrá gente a tu pozo a buscar agua. Es lo que el Señor le está ofreciendo a esa mujer. Una mujer que está cansada, una mujer que está agotada, así como todos nosotros podemos estar cansados y agotados de lo que esta vida nos está ofreciendo. Tu pozo puede representar tu familia, tu pozo puede representar tu trabajo, tu pozo puede representar la relación que tienes con alguien, pero tú sientes que de repente ese pozo no está saciando tu sed, porque esa sed solamente la puede saciar Cristo. Esa sed la puede saciar solamente Cristo. Y el Señor nos está invitando a beber de esa agua, y no tan solamente para que bebas tú, sino que en el conocimiento de Cristo
otros puedan beber de ti, otros puedan venir a ti y tú poder saciar la sed que ellos tienen. Jesús, en el capítulo 11 del libro de Mateo, Jesús dijo: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, porque yo os daré el descanso. Yo les haré descansar. Hermanos, nosotros nos cansamos. Nosotros nos agotamos del físico, nos agotamos en la mente, nos cansamos en el alma de estar constantemente luchando, de estar constantemente buscando esa agua que venga a saciar nuestra sed. No tan solamente la sed que tiene que ver con lo natural, sino que la sed del Espíritu. Y a veces no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo al Jesús que nos dice: yo soy el don de Dios que se presenta delante de ti. Señor, nuestra alma se cansa. Muchas veces somos defraudados. Y en esta hora, Señor, venimos a ti para que tú refresques nuestra vida, Señor, con esa agua que tú has prometido. Al que bebiere de ti, tú le saciarás la sed y no tendrás sed jamás. Y más aún, se convertirá en un manantial para él y para que otros vivan para vida eterna. Señor, gracias por tu promesa y tu palabra. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias porque nos ama tanto. Señor, tú has visto a los que hoy han levantado sus manos en este lugar. Enseñar de creer lo que tú le estás declarando en esta hora. Señor, yo ruego a los que han tenido este encuentro contigo y vienen a conocer al Jesús, el regalo de Dios, que sean sellados en su fe por la persona del Espíritu Santo. Señor, una nueva vida, una nueva existencia, una llenura tuya. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.